La muerte siempre ha sido uno de los mayores misterios de la humanidad. Filósofos, científicos y espiritualistas intentan descifrar qué sucede cuando exhalamos nuestro último suspiro. ¿Sería el fin definitivo o solo el comienzo de un nuevo viaje? Yogananda, uno de los mayores maestros espirituales del siglo XX, dejó enseñanzas profundas sobre este tema, revelando que la muerte no es algo que deba ser temido, sino comprendido. Según Yogananda, la vida no se limita al cuerpo físico y nuestra conciencia continúa su trayectoria después de la muerte. La muerte es solo una transición hacia una nueva realidad. Él describía este proceso como el abandono de una vestimenta antigua para vestir una nueva, simbolizando la continuidad de la existencia en planos más sutiles. Según su visión, el alma es inmortal. Después de la muerte del cuerpo físico, ella se mueve hacia dimensiones superiores, llevando consigo sus experiencias y aprendizajes. ¿Qué determina hacia dónde vamos? Nuestras acciones, pensamientos y el estado de nuestra conciencia en el momento final. Muchos temen a la muerte porque la ven como lo desconocido. Pero Yogananda enseñaba que, al comprender su verdadera naturaleza, ese miedo desaparece. Él afirmaba que la vida continúa en otros planos de existencia y que lo que sucede después de la muerte no es un misterio inaccesible. Podemos prepararnos desde ahora, elevando nuestra conciencia, purificando nuestros pensamientos y viviendo con propósito. De esta forma, la transición se convierte en un proceso natural y hasta liberador. Imagina que tu conciencia no se apaga en el momento de la muerte, sino que se expande, llevándote a un estado de percepción más allá de lo que el mundo físico puede ofrecer. Yogananda describía esta experiencia como un despertar hacia una realidad más amplia, donde el alma percibe su conexión con lo infinito. ¿Qué experimentamos en ese momento depende directamente de la forma en que vivimos nuestra vida? El apego excesivo al mundo material puede dificultar esta transición, mientras que una mente elevada y serena facilita el viaje. Si ya te has preguntado qué realmente sucede después de la muerte, sigue conmigo hasta el final de este video. Descubriremos las enseñanzas de Yogananda para comprender el viaje del alma, el plano astral, la reencarnación y cómo podemos prepararnos para esta transición inevitable. Lo que él reveló puede transformar completamente tu visión sobre la vida y la muerte. ¿Estás listo para descubrir? Entonces, ya deja tu like, suscríbete a nuestro canal, porque aquí estamos siempre abordando temas para expandir tu conciencia y fortalecer tu unión con lo divino. Dicho esto, empecemos. La visión de Yogananda sobre la muerte está profundamente arraigada en las enseñanzas del yoga y la espiritualidad oriental. Para él, el momento de la muerte no es un evento caótico o aleatorio, sino una transición natural en el ciclo del alma. Explicaba que, al igual que pasamos por la infancia, la adolescencia, la fase adulta y la vejez, la muerte es solo una nueva etapa de ese viaje continuo. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos piensan, la conciencia no desaparece con la muerte del cuerpo físico. Por el contrario, se expande, liberándose de las limitaciones de la materia y entrando en un estado más elevado de percepción. Yogananda enseñaba que lo que sucede después de la muerte depende del estado de conciencia que cultivamos en vida. Si pasamos nuestros días enfocados solo en el mundo material, sin buscar el autoconocimiento, podemos sentirnos perdidos al atravesar esa transición. Pero si dedicamos tiempo a la meditación, al desarrollo espiritual y a la comprensión de nuestra verdadera esencia, ese pasaje se vuelve más suave y natural. Él comparaba la muerte con el sueño. Si nuestra mente está en paz al dormir, tendremos un descanso tranquilo. De la misma forma, si nuestra alma está equilibrada en el momento de la muerte, la transición será armónica. En sus escritos, Yogananda mencionaba el plano astral, un mundo sutil donde el alma se dirige después de dejar el cuerpo físico. Según él, ese plano no es un concepto abstracto,
sino una realidad vibracional, donde las almas continúan su viaje evolutivo. Describía ese plano como un ambiente de pura energía, donde los pensamientos crean realidades instantáneamente. Las almas que se liberan del cuerpo físico se encuentran en ese reino, donde tienen la oportunidad de aprender, crecer y, eventualmente, prepararse para una nueva encarnación en la Tierra o en otros planos de existencia. Un aspecto fascinante de las enseñanzas de Yogananda es que él no veía la muerte como una experiencia uniforme para todas las personas. Por el contrario, explicaba que cada uno experimenta la transición de acuerdo con sus creencias, deseos y nivel de conciencia. Aquellos que tienen un fuerte apego al mundo físico pueden enfrentar confusión y resistencia al proceso de desapego, mientras que aquellos que han cultivado una vida espiritual experimentan ese pasaje con mayor serenidad. Esto explica por qué algunas tradiciones espirituales enfatizan la importancia de prepararse para la muerte con prácticas como la meditación, la oración y el servicio altruista. Además, Yogananda hablaba sobre la reencarnación como parte de ese gran ciclo. Para él, el alma continúa su evolución a través de múltiples vidas, aprendiendo lecciones y purificándose hasta alcanzar la iluminación. Cada encarnación es una oportunidad de crecimiento, y las circunstancias en las que renacemos están determinadas por nuestro karma, las acciones y intenciones que cultivamos en vidas pasadas. Él enseñaba que, al comprender ese proceso, podemos vivir con más responsabilidad y propósito, sabiendo que nuestras elecciones actuales moldean nuestro futuro espiritual. Muchos relatos de experiencias de casi muerte coinciden con lo que Yogananda describió sobre el viaje del alma. Personas que pasaron por esos estados relatan una sensación de ligereza, una expansión de conciencia y la presencia de seres luminosos que las guían. Esas descripciones son similares a las que encontramos en las enseñanzas de Yogananda sobre la travesía hacia el plano astral. Él afirmaba que, después de la muerte, el alma pasa por una revisión de su vida, donde ella percibe las consecuencias de sus acciones y recibe orientación para su próxima fase evolutiva. Otro punto importante es que Yogananda enfatizaba la importancia de perder el miedo a la muerte. Él enseñaba que ese miedo surge de la identificación excesiva con el cuerpo físico y la personalidad temporal. Cuando reconocemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, percibimos que la muerte no es el fin, sino una transición hacia un nuevo estadio de la existencia. Esa comprensión nos libera de la angustia y nos permite vivir con más plenitud, sabiendo que la vida es un flujo continuo que trasciende el tiempo y el espacio. Si aceptamos las enseñanzas de Yogananda, la vida gana un nuevo significado. La muerte deja de ser un enemigo y pasa a ser vista como un portal hacia la expansión de la conciencia. En lugar de vivir con miedo al desconocido, podemos prepararnos para ese viaje cultivando una vida de equilibrio, amor y sabiduría. Así, cuando el momento llegue, estaremos preparados para seguir adelante con serenidad, confiando en que la existencia continúa, guiada por la luz de la verdad y el autoconocimiento. La muerte física es solo el fin de una fase temporal del viaje del alma. Inmediatamente después de la muerte, el ser se enfrenta a una transición intensa y significativa. El cuerpo físico, ahora inerte, deja de ser el vehículo que lleva la conciencia, pero el alma, esencia inmortal del ser, continúa su viaje hacia el plano astral. Este proceso puede ser descrito como un pasaje entre dos mundos, el material y el espiritual. Lo que sucede después de la muerte está íntimamente ligado a las energías acumuladas a lo largo de la vida. El alma, por lo tanto, lleva consigo las marcas de las elecciones, pensamientos y sentimientos vivenciados, siendo el reflejo de esos aspectos lo que determinará la naturaleza de esa transición. Al entrar en el plano astral, el alma se enfrenta inmediatamente a la realidad del mundo espiritual. Este estado astral, a menudo descrito como un plano de existencia más fluido y menos denso que el físico, ofrece al alma la oportunidad de reflexionar sobre la vida que acaba de dejar. Aquí, las energías acumuladas durante la encarnación comienzan a manifestarse de manera clara. Si la persona vivió con pensamientos de miedo, ira o arrepentimiento, esos sentimientos pueden intensificarse después de la muerte,
creando una especie de niebla energética que oscurece su percepción. Por otro lado, aquellos que cultivaron amor, paz y comprensión pueden encontrar una ligereza que los guiará con más facilidad hacia el próximo estadio del viaje. La transición hacia el plano astral no es un proceso abrupto, sino gradual. El alma, al llegar a este estado, puede inicialmente sentir una sensación de incomodidad, desorientación o incluso incredulidad. Esto ocurre porque, durante la vida física, fuimos condicionados a creer que la muerte es un fin definitivo y aterrador. Sin embargo, una vez en el plano astral, el alma comienza a percibir la continuidad de la existencia y el vasto potencial de experiencia espiritual que se revela ante ella. Este despertar a una nueva realidad puede ser confuso para algunos, mientras que otros experimentan una sensación de paz, sabiendo que están finalmente libres de las limitaciones del cuerpo físico. El concepto del sueño del alma es una metáfora utilizada para describir el estado de transición entre la muerte física y el despertar pleno en el plano astral. Durante este periodo, el alma puede pasar por un proceso de descanso o recuperación, permitiéndose ajustar a la nueva condición de existencia. Algunas tradiciones espirituales sugieren que, en este estado, el alma puede ser conducida a un lugar de curación o reflexión profunda, donde revisita su vida, comprende las lecciones que aprendió y también las que aún necesita aprender. Es un periodo de autoconocimiento que ocurre, muchas veces, sin la percepción clara del alma, como si estuviera en un sueño profundo. Los pensamientos y emociones que una persona alimentó mientras estaba viva desempeñan un papel fundamental en su experiencia post-mortem. Aquel que vivió con el corazón pesado de resentimientos o miedos puede encontrar dificultad en transitar hacia el plano astral con facilidad. Sus emociones y pensamientos serán, de cierta forma, vibracionalmente atrapados en las condiciones que creó en vida. En contraste, aquellos que buscaron la curación emocional y el perdón pueden experimentar un proceso más suave de transición, siendo capaces de elevarse más rápidamente al plano espiritual superior. Las emociones negativas acumuladas pueden convertirse en una especie de ancla, que retiene al alma en un estado inferior o en un ciclo de sufrimiento, mientras que los pensamientos elevados y puros pueden ayudar al alma a ascender. La conexión entre los vivos y los que partieron no se quiebra con la muerte física. Aunque los lazos materiales y tangibles dejan de existir, los lazos espirituales continúan siendo una realidad. El alma de un ser querido que partió aún puede interactuar con los vivos por medio de sueños, intuiciones o señales sutiles, que muchas veces son interpretadas como presencias espirituales. Los mensajes que los espíritus transmiten pueden ser de consuelo, orientación o aviso, dependiendo de la evolución espiritual del alma. Los vivos, por su parte, pueden sentir un llamado para realizar determinadas acciones o cambios, muchas veces como respuesta a esta comunicación interdimensional. El viaje del alma, por lo tanto, es continuo, y los lazos espirituales que atraviesan la muerte física permanecen como un vínculo de amor y aprendizaje. La reencarnación es una de las mayores verdades espirituales que guían el viaje del alma, según las enseñanzas de Yogananda. El ciclo de vida, muerte y renacimiento no es un simple azar, sino un proceso divino profundamente inmerso en leyes espirituales que ayudan en la evolución del alma. Cada vida es una oportunidad para que el alma aprenda, crezca y se expanda. Yogananda creía que la reencarnación es la forma en que el alma, a través de múltiples existencias, refina sus cualidades espirituales, enfrentando desafíos que están diseñados para ayudarla a alcanzar la perfección. Cada encarnación es, por lo tanto, una oportunidad para purificarse, evolucionar y manifestar virtudes que llevan a la iluminación. A diferencia de lo que se pueda pensar, la reencarnación no es un castigo o una prisión del alma, sino una oportunidad de experimentar diferentes facetas de la vida y la espiritualidad. Los deseos no realizados, según Yogananda, son uno de los mayores motivadores del ciclo de reencarnación. Cuando un alma se va sin haber cumplido ciertos deseos o sin haber resuelto cuestiones emocionales, esas pendencias permanecen con ella.
El alma lleva consigo los deseos y los anhelos no atendidos, que muchas veces se manifiestan en su próxima encarnación como una necesidad de corregir o completar algo que quedó incompleto. Esos deseos pueden transformarse en obstáculos, ya que el alma puede sentirse atraída por experiencias pasadas que aún no han sido totalmente comprendidas o curadas. Por lo tanto, la reencarnación ofrece una oportunidad para que el alma resuelva esos pendientes, completando el ciclo de deseo y alcanzando finalmente la libertad espiritual. Al comprender la naturaleza de los deseos no realizados, el alma puede liberarse del ciclo de renacimientos sucesivos y alcanzar la verdadera paz interior. La ley del karma, que es inseparable de la reencarnación, es un principio fundamental que rige las acciones y consecuencias en cada vida. El karma no es un castigo o recompensa, sino una fuerza de causa y efecto que garantiza que las acciones de una persona, buenas o malas, tengan repercusiones, tanto en esta vida como en las futuras. Yogananda enseñaba que el karma no es una cuestión de justicia humana, sino de aprendizaje espiritual. A través del karma, el alma tiene la oportunidad de reparar los errores cometidos en el pasado y cosechar las recompensas de buenas acciones. Cada vida es, por lo tanto, una oportunidad para que el alma alinee sus acciones con las leyes universales de amor, compasión y verdad, permitiéndole limpiar su karma y evolucionar espiritualmente. El karma, por lo tanto, no debe ser visto con temor, sino como una herramienta divina para el aprendizaje y la transformación. Las experiencias espirituales de maestros iluminados, como Yogananda, revelan que la reencarnación no es solo un proceso mecánico o determinado por el destino, sino una elección consciente del alma. Cuando un alma alcanza un cierto grado de evolución, puede tomar la decisión de reencarnar con un propósito específico, ya sea para enseñar a otros, compartir la sabiduría adquirida o completar su propia jornada espiritual. Yogananda hablaba sobre maestros espirituales que voluntariamente regresan a la tierra para guiar y elevar a la humanidad. La reencarnación, para estos maestros, no es una necesidad de aprendizaje, sino un acto de compasión y servicio. Regresan para ayudar a aquellos que aún están en el ciclo de sufrimiento y ignorancia, ofreciendo luz y dirección. Esto nos enseña que la reencarnación no es solo una secuencia de vidas sin propósito, sino un proceso de altruismo y servicio a la humanidad, con el objetivo de la elevación espiritual colectiva. La preparación espiritual para una transición consciente es uno de los mayores enseñanzas de Yogananda sobre la muerte y la reencarnación. Para reencarnarse de forma consciente, el alma necesita elevar su nivel de conciencia mientras aún está en el cuerpo físico. Esto significa practicar constantemente la meditación, la autorreflexión y el desapego, para que el alma esté preparada para la transición sin los miedos y la ignorancia que normalmente acompañan a la muerte. Yogananda enfatizaba la importancia de vivir una vida orientada hacia la espiritualidad, cultivando virtudes como la compasión, la paz interior y el perdón. Estas prácticas no solo preparan al alma para una muerte tranquila, sino que también la ayudan a evitar la reencarnación involuntaria, ya que el alma estará más consciente de sus elecciones y de su camino. Al elevar la conciencia, el alma se vuelve capaz de trascender los ciclos repetitivos de la reencarnación, alcanzando finalmente la iluminación. La elevación de la conciencia antes de la muerte es una práctica que Yogananda consideraba esencial para alcanzar la verdadera libertad espiritual. El alma que se prepara para la muerte de manera consciente tiene más posibilidades de trascender el ciclo de nacimiento y muerte, alcanzando el estado de moksha, la liberación del ciclo de reencarnación. Para él, la verdadera libertad no venía de evitar la reencarnación, sino de trascender la ilusión del ego y de la identidad limitada. La elevación de la conciencia es el camino para liberarse del karma y de los deseos que mantienen al alma atrapada en los ciclos de renacimiento. Cuando un alma alcanza este nivel de conciencia, ya no es impulsada por deseos no resueltos, sino que se conecta con su verdadera esencia divina, permaneciendo en paz, independientemente de las circunstancias de la vida o de la muerte. El objetivo final de la reencarnación, según Yogananda, es la unión con lo divino, donde el alma encuentra su verdadera libertad e inmortalidad.
La comunicación con los espíritus y ancestros es un tema profundamente explorado en las tradiciones espirituales, y Yogananda ofreció una visión única sobre esta práctica. Él creía que la muerte no es el fin, sino una transición hacia un nuevo estado de existencia. Para él, la comunicación con aquellos que ya partieron no es algo fuera del común, sino una continuidad natural de la interacción espiritual. Aunque el cuerpo físico deja de existir, el alma mantiene su esencia, y los lazos espirituales no se quiebran con la muerte. Yogananda enseñaba que podemos, sí, mantener una conexión con los seres queridos que partieron, ya sea por medio de sueños, meditaciones o incluso a través de señales sutiles que ellos nos envían desde el plano espiritual. Él enfatizaba que estas interacciones no son meras coincidencias, sino manifestaciones de la presencia continua de los seres amados, que continúan guiándonos y acompañándonos de una forma más invisible, pero no menos real. La diferencia entre ilusiones mentales y verdaderas comunicaciones espirituales es un aspecto importante que Yogananda abordaba, ya que no todas las percepciones que tenemos después de la muerte son necesariamente de origen espiritual. Muchas veces, los pensamientos y deseos no resueltos pueden crear imágenes o sensaciones ilusorias que confunden la mente. Según Yogananda, la verdadera comunicación espiritual es siempre clara, tranquila y trae una sensación de paz y amor. Él advertía sobre la posibilidad de que la mente, tomada por la nostalgia o el apego, cree ilusiones que nos lleven a creer que estamos en contacto con los muertos, cuando, en realidad, estamos solo alimentando nuestros propios anhelos y deseos. La verdadera comunicación espiritual, sin embargo, es siempre desinteresada y altruista, guiándonos hacia una mayor comprensión de la vida y la muerte y ayudándonos en nuestro proceso de evolución. Los maestros espirituales y los guías en el plano astral desempeñan un papel fundamental en la comunicación con los vivos. Yogananda creía que no estamos solos después de la muerte y que somos acompañados por seres de luz que nos orientan y auxilian en nuestra jornada espiritual. Estos guías espirituales son almas más avanzadas, que ya han recorrido el ciclo de la reencarnación y ahora se dedican a ayudar a aquellos que aún están en el proceso de evolución. Para él, los maestros espirituales no son solo figuras históricas o religiosas, sino seres espirituales activos, trabajando directamente con aquellos que buscan la verdad. A través de la meditación y el silencio interior, podemos entrar en contacto con estos guías, recibiendo sus orientaciones para nuestra vida y para nuestro camino espiritual. La comunicación con los guías espirituales es un reflejo de nuestra propia preparación interior, ya que aquellos que cultivan la paz y la sinceridad en su corazón estarán más abiertos a estas interacciones espirituales. Las oraciones y pensamientos que enviamos a nuestros seres queridos fallecidos también tienen gran influencia sobre su jornada en el plano astral. Yogananda enseñaba que nuestras oraciones, especialmente cuando son sinceras y cargadas de amor, pueden ayudar al alma de un ser querido a encontrar paz y orientación. Muchas veces, después de la muerte, el alma puede pasar por momentos de confusión o sufrimiento, especialmente si ella está presa a asuntos no resueltos o si aún está fuertemente apegada al mundo físico. Nuestras oraciones, pensamientos positivos y mensajes de amor pueden ser como una luz que guía a esas almas perdidas o confundidas hacia un estado más elevado de conciencia. Además, la oración también nos sirve como un medio para mantenernos conectados con aquellos que partieron, ofreciéndoles energía positiva y amorosa, lo que, a su vez, fortalece nuestra propia espiritualidad. La liberación del apego es otro punto fundamental que Yogananda abordaba cuando se refería a la comunicación con los muertos. Muchas veces, nuestros seres queridos fallecidos permanecen en nuestra conciencia debido a apegos emocionales y espirituales, y ese apego puede impedir que el alma siga adelante, manteniéndola ligada al mundo físico. Yogananda enfatizaba la importancia de liberar esos apegos, tanto para el bien de nuestros seres queridos como para nuestro propio crecimiento espiritual. La verdadera liberación viene cuando entendemos que el alma, tanto la nuestra como la de nuestros seres queridos, es inmortal y que el amor trasciende las barreras de la vida y la muerte. Al liberar el apego,
podemos permitir que el alma de quien partió haga su transición espiritual de forma más tranquila y sin restricciones, permitiéndonos también seguir con nuestro propio camino sin los fardos emocionales que muchas veces nos atan. Finalmente, Yogananda nos enseñaba que la comunicación con los muertos no debe ser buscada por curiosidad o por necesidad de consuelo, sino como un medio de evolución espiritual y de conexión con la verdad universal. La verdadera comunicación con los espíritus y ancestros es siempre una herramienta para acercarnos a nuestra propia esencia divina, ayudándonos a entender las lecciones de la vida y la muerte y a buscar la iluminación. La muerte, según Yogananda, no es una separación, sino un reencuentro con la verdad eterna. Cuando aprendemos a comunicarnos con el mundo espiritual de manera consciente y amorosa, estamos, en realidad, preparándonos para una jornada de autodescubrimiento y trascendencia que va más allá de la vida física, alcanzando la verdadera libertad y unión con lo divino. Vivir con sabiduría es, sin duda, la clave para una transición espiritual serena, especialmente cuando se trata del viaje final. La muerte, lejos de ser un fin, es un cambio natural, un proceso que puede ser vivido con más paz si adoptamos una postura de comprensión y preparación. Yogananda enseñaba que la manera en que vivimos nuestras vidas refleja directamente la manera en que enfrentamos la muerte. Al cultivar virtudes como la paciencia, la compasión y la gratitud, podemos, desde ya, preparar nuestra alma para la transición final con serenidad. Vivir de forma sabia significa ser consciente de cada pensamiento, cada palabra y cada acción, sabiendo que estamos continuamente moldeando nuestro destino espiritual, no solo durante la vida, sino también en la muerte. Por eso, cada día es una oportunidad para acercarnos a nuestra verdadera esencia y estar preparados para el viaje que sigue, sea en vida o más allá. Yogananda también nos enseñaba que debemos vivir sin miedo a la muerte. El miedo es una de las mayores barreras para nuestra evolución espiritual, ya que nos ata a una visión limitada de la vida y la muerte. La muerte no debe ser vista como una enemiga, sino como una amiga que nos acompaña a lo largo de nuestro viaje. La muerte es simplemente una transición, y al aceptarla sin temor, nos estamos liberando de las ataduras que nos impiden vivir plenamente. Según Yogananda, aquellos que viven con miedo a la muerte pierden la oportunidad de vivir de forma auténtica y profunda, ya que la vida es constantemente gobernada por la ansiedad y la incertidumbre. Cuando nos liberamos del miedo, somos capaces de experimentar la verdadera libertad y la paz, lo que nos permite vivir con sabiduría y, así, prepararnos para el viaje final con un corazón ligero y una mente tranquila. Las prácticas espirituales diarias, como la meditación y el autoconocimiento, desempeñan un papel esencial en la preparación para la transición final. La meditación no solo nos conecta con lo divino, sino que también nos ayuda a trascender el ego y las preocupaciones mundanas que nos impiden vivir con claridad. Al meditar regularmente, podemos acceder a estados de conciencia elevados, lo que nos permite entender mejor el significado de la vida y la muerte. La práctica de la meditación nos ayuda a comprender que la muerte es un cambio natural y que la verdadera esencia de nuestra alma no muere, sino que se transforma. Yogananda recomendaba que todos sus seguidores incorporaran la meditación en sus vidas diarias, ya que proporciona la paz interior necesaria para enfrentar cualquier desafío, incluyendo el de la muerte. Además, la práctica continua de autoconocimiento nos permite vivir con más autenticidad, preparándonos espiritualmente para el viaje final con un corazón ligero y sin arrepentimientos. La importancia de vivir con sabiduría también se refleja en nuestra capacidad para comprender la impermanencia de todo. Nada en el mundo físico es permanente, y al reconocer esto, podemos desapegarnos de las cosas materiales y de las preocupaciones egoicas que nos limitan. Yogananda nos enseñaba que la verdadera felicidad no proviene de las posesiones materiales o de los logros externos, sino de una profunda conexión con nuestro ser interior y con lo divino. Cuando aprendemos a vivir sin apego, nuestra alma se vuelve más libre y abierta a la experiencia espiritual que nos espera después de la muerte. El desapego no significa descuidar la vida o las responsabilidades, sino vivir con la conciencia de que todo es transitorio y que nuestra verdadera felicidad proviene de dentro.
Esta comprensión nos permite vivir con mayor sabiduría, enfocándonos en lo que realmente importa y preparándonos para el viaje final con gratitud y aceptación. La meditación, el autoconocimiento y el desapego son herramientas que nos ayudan a elevar nuestra conciencia, pero Yogananda también destacaba la importancia de vivir con compasión hacia los demás. La manera en que tratamos a los demás a lo largo de la vida tiene un impacto profundo en nuestra jornada espiritual, no solo durante la vida, sino también después de la muerte. La compasión es una de las cualidades más elevadas que podemos cultivar, ya que nos conecta con la humanidad y con lo divino. Yogananda enseñaba que, al practicar la compasión, estamos preparando nuestra alma para una transición tranquila, ya que la verdadera paz proviene de vivir con amor y servicio hacia los demás. La compasión también nos ayuda a liberar los apegos emocionales y a no temer la separación, ya que entendemos que el alma nunca se separa verdaderamente, sino que permanece en unidad con lo divino. Finalmente, Yogananda nos recuerda que la verdadera inmortalidad no está en la continuidad de la vida física, sino en la conciencia despierta que trasciende la muerte. La muerte es solo una parte del ciclo de vida y muerte que todos enfrentamos, pero la conciencia despierta es eterna. Él nos anima a vivir con la intención de expandir nuestra conciencia todos los días, para que, al llegar al final de nuestra jornada física, estemos preparados para abrazar la próxima fase con sabiduría y paz. El viaje final no es algo que debamos temer, sino una oportunidad para alcanzar una conciencia más profunda y plena. ¿Cómo te preparas para el viaje final? ¿Qué prácticas espirituales has incorporado en tu vida para vivir con más sabiduría y paz? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este contenido, no te olvides de dejar tu like, compartir con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más enseñanzas transformadoras. Vamos a continuar con esta jornada de autodescubrimiento. Hasta la próxima y Namaste.